Asociación de Libreros del Libro Antiguo de Valladolid la invitación que me permite volver a esta ciudad que para mí tiene muchísimas connotaciones literarias. Había estado y lo había conocido, pero ahora poder estar aquí en el Bicentenario de Zorrilla para mí es un honor y una responsabilidad. Bueno, la charla tratará de vincular las leyendas en general como género literario con las leyendas de Becker. Yo creo que Becker hace como veremos, una aportación importante a este género y le da un vuelco para convertirlo en un género perfectamente apto para transmitir las inquietudes del ser humano en la modernidad. Las leyendas son un género que hunde sus raíces en lo más remoto de la humanidad y tiene asegurado su futuro, sea cual sea, porque es un género que se alimenta de las grandes cuestiones del ser humano y simplemente lo que hace es adaptarlo a las circunstancias históricas del momento histórico concreto. Por tanto, tenemos leyendas desde el inicio de la humanidad, porque tenemos ficción. El ser humano necesita imaginarse otras vidas distintas a la suya, la que le ha tocado vivir, y tiene un estímulo de ser feliz que le lleva siempre a estar insatisfecho con aquello que le ha tocado, ¿no? Por más positivo que pueda parecer. Por tanto, las leyendas alimentan esta ficción del ser humano, le explican sus orígenes más o menos míticos o remotos y le ayudan a expresar sus conflictos más profundos. Entre ellos, el miedo a la muerte, que es el instinto básico de todo ser vivo y que a través de la ficción pues, se puede incluso bromear con él y jugar con él para tratar de librarse del miedo ancestral que cualquier ser humano tiene, porque es el único ser vivo que sabe que está condenado a desaparecer. Y por tanto, este es uno de los grandes temas. El terror siempre trata del miedo a la muerte, bajo distintas maneras, y eso arranca desde pues, que el ser humano empezó a ser, ¿no? Dejó de ser animal para comenzar a ser humano. Y después, como ya hemos tenido ocasión de oír esta mañana, el profesor Pedrosa, pues el futuro se irá adaptando, irán surgiendo historias de la autopista, la señora o la chica que pide autostop en una carretera, podrá ser a lo mejor una nave espacial que llega a Marte y podrá ocurrir allí cualquier otra de estas cosas, pero siempre el problema será básicamente el dinero. Este fondo ancestral tuvo un primer inicio con el Imperio Romano. La cultura grecolatina se apropió y modificó y adaptó a su mitología todo este fondo ancestral, y después también ocurrió lo mismo con el cristianismo, ¿no? Que se apropió, modificó, incorporó toda esta cultura tradicional popular de base oral y le dio un sentido religioso. Se puede hablar pues a partir sobre todo de Trento y la Contrarreforma, de cristianización de la cultura popular. Y allí donde había habido en tiempos inmemoriales una cueva, un lugar donde la gente iba a pedir a una fuerza sobrenatural, a un dios o a una diosa que le curara alguna enfermedad o que le librara de algún problema y dejara a cambio de este favor de la divinidad en agradecimiento a un pequeño exvoto,
Esa cueva después pasó a la mitología grecolatina y fue la cueva de Asclepio o de cualquier otro dios que hubiera podido ir allí, y después se incorporó pues, a un santuario bajo la advocación de un santo o de alguna deidad cristiana, ¿no? Por tanto, esta labor de incorporación de este fondo ancestral popular oral que hunde sus raíces en la más remota prehistoria del ser humano, llegó básicamente al siglo XVII, cuando en esta operación en la Europa del Sur contrarreformista, la Iglesia dio una interpretación a toda esta cultura ancestral y, por tanto, convirtió la aparición de lo sobrenatural en un fenómeno religioso. Lo sobrenatural a través de los milagros aparecía como la intervención de la fuerza divina en el mundo terrenal y, por tanto, quedó reducido todo este espacio de intervención sobrenatural a la intervención de un santo, de alguna virgen, etc., ¿no? Que hacía milagros. Después aparecía lo sobrenatural negativo, la fuerza diabólica, pero siempre estaba subordinada a la fuerza positiva religiosa. Por tanto, no es que fuera un dios bien contra un dios del mal, como en algunas interpretaciones maniqueas o heréticas se había hecho, sino que siempre la intervención de lo sobrenatural era porque la intervención divina lo había permitido. Juan de Orozco, en el Tratado de la verdadera y falsa profecía de 1588, estamos ya en Trento, dice: el diablo no puede hacer milagros, el milagro es solo de Dios. Por tanto, Dios permite que el diablo intervenga para tentar, para probar a los fieles, a ver si son fuertes y resisten las tentaciones, pero el diablo, sin este permiso, sin esta licencia del Dios positivo, del Dios bueno, no podría actuar. Por tanto, esta es la interpretación que se mantiene durante mucho tiempo. Luego viene la reforma protestante en la Europa del Norte, y ahí empieza a deslindar la cultura laica de la cultura religiosa y, por tanto, a combatir todas las supersticiones, todos los milagros, todas las intervenciones divinas, y, por tanto, la comunicación entre el ser humano y Dios es algo íntimo, profundo, que ni siquiera requiere intermediarios o eclesiásticos, etc. Por tanto, todas estas manifestaciones de la cultura popular son desterradas, separadas de la cultura religiosa. En cambio, en la Europa del Sur, la Europa latina, especialmente en España, la cultura popular queda sometida a la ortodoxia católica, de manera que prácticamente en el siglo XIX, cuando se vuelva a hablar de seres fantásticos, habrá que importarlos de fuera, de Alemania, ¿no? Y habrá que traer gnomos y brujas y hadas, cuando aquí siempre había habido, pues, brujas y hadas y seres, duendes, etcétera, con otros nombres, pero que estaban totalmente enraizados en la cultura popular tradicional, ¿no? Pero parece como que nos viene de fuera, cuando en realidad después, al recuperar este acervo de cultura popular, de cuentos tradicionales, etcétera, pues vemos que tenemos aquí las mismas versiones de estos cuentos que nos habían llegado a través de los hermanos Grimm o de Andersen o de otras recopilaciones del norte de Europa, ¿no? La literatura popular tradicional, fantástica española, queda pues como sumergida por esta presión de cristianización, y a partir del XIX es cuando, o mejor dicho,